Escuchas sectorfm.com. Master Mix. Y me da mucho gusto recibir en la línea telefónica al comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, al maestro Arístides Rodrigo Guerrero García. Maestro, ¿cómo te va? Muy buena tarde, bienvenido a sectorfm.com, qué gusto saludarte. Igualmente, mi querido Gerardo, qué gusto saludarte a ti y a tu audiencia. Pues estamos ante ya lo hemos platicado en diferentes ocasiones aquí, Arístides, sobre el momento tecnológico que estamos viviendo. Y es un momento tecnológico que, bueno, pues está permeando en diferentes ámbitos, algunos para bien, algunos para mal. En el caso de los órganos autónomos que tenemos afortunadamente todavía tenemos órganos autónomos en la Ciudad de México, ustedes están haciendo uso de las tecnologías de información de comunicación, la inteligencia artificial. ¿Esto cómo está permeando al interior del InfoCDMX, de este instituto? ¿Cómo lo están vibrando? ¿Cómo lo enfrentan? ¿Cómo lo capitalizan? ¿Cómo lo integran de una manera que estamos viendo de verdad herramientas bien importantes tecnológicas para que la gente use estas tecnologías y entonces pueda pedir las rendiciones de cuenta? Aparte, y ya vamos a llegar a ese tema, Arístides, sobre el tema de la protección de datos, pero ¿cómo llega todas estas tecnologías de la información al InfoCDMX? ¿Cómo las están enfrentando? Bueno, en primer lugar, decir que está creando lo que hemos denominado el ecosistema digital del Info de la Ciudad de México, y que incluye diferentes herramientas tecnológicas, entre las que encontramos a TIC, que es el chat de la transparencia, es como si fuera el chat GPT, pero de la transparencia. Encontramos dentro de este ecosistema digital las resoluciones con uso de inteligencia artificial, y hoy te doy la noticia que aprobamos en el Info de la Ciudad de México la creación de lo que hemos denominado Infoverso, que es un espacio virtual que va a revolucionar completamente la etapa de audiencia de conciliación en nuestra institución. Vamos por partes, Arístides. La ATIC, que es un chat que la gente puede utilizar desde su WhatsApp. ¿Cómo llega a TIC? ¿Qué se tuvo que enfrentar para poder desarrollar una tecnología de este calibre, tomando en cuenta que habría que conectarse a bases de datos y demás? Me imagino que el proceso de programación de ATIC, este chatbot, que es un chat inteligente y que nos acorta los tiempos de espera y los tiempos de respuesta para tener las informaciones, ¿cuánto tiempo les llevó la construcción de ATIC? ¿Cómo fue su construcción? ¿Y quién dijo, como que necesitamos una herramienta? Yo creo que alrededor de ATIC, este chatbot que la gente puede utilizar a través de WhatsApp, creo que debió tener un proceso, y debió ser un proceso muy interesante, Arístides. En primer lugar, empezar dando el teléfono para que empiecen a interactuar el público con él. De todas formas, en mis redes sociales voy a publicar en este momento el código QR de ATIC para que puedan mandarle un mensaje. Es el 5633-846952, 5633-846952, y en el momento en el que ustedes le manden un mensaje, automáticamente este chat va a responder con un aviso de privacidad, porque está elaborado con un enfoque de privacidad desde el diseño. Una vez que arroje el aviso de privacidad, se le puede empezar ya, o más bien se puede interactuar ya con él. Les va a desplegar un menú de opciones, y hasta ahí sería un chatbot tradicional, como el que utiliza cualquier línea aérea. Pero lo interesante de ATIC es que cuando lo estábamos diseñando y pensando, en un primer momento, pues lo platiqué yo con el director de tecnologías y le dije, es que me gustaría tener un chatbot del Info de la Ciudad de México y te fuera guiando. Pero en el proceso en el que estaba la creación del chatbot, surge el auge del chat GPT, y empezamos a ver cómo la inteligencia artificial aplicada podía ir más allá de lo que es un chatbot tradicional. Y entonces surge este chat al cual tú ya le puedes preguntar de manera directa, por ejemplo, cuánto gana el jefe de gobierno,
cuánto gana un diputado, cuánto gana un comisionado, le puedes pedir el mapa del metro, le puedes decir dame el mapa del metro, o incluso ya en la versión 2.0 que tenemos en el Info de la Ciudad de México, ya le puedes preguntar, por ejemplo, cuánto costó el concierto de Interpol, cuánto costó el concierto de Julieta Venegas o cuánto costó el concierto de los Tigres del Norte, y te lo arroja de manera inmediata el contrato que se celebró con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, y además te arroja hasta la factura. Entonces, lo que pretendemos es que agilizar el derecho de acceso a la información. Hoy en día en la Ciudad de México son 9 días y que se obtenga la información en tan solo 9 segundos. Fue elaborado por ingenieras e ingenieros mexicanos del Info de la Ciudad de México. Todos los ingenieros son mexicanos, todo este talento es talento mexicano, Arístides. Exactamente, todas y todos mexicanos que están en el Info, porque inicialmente empezamos a buscar alguna empresa que pudiera desarrollarlo, pero definitivamente pues los recursos no nos alcanzaban, y puede más la imaginación, puede más la proactividad que los recursos económicos. Y decidimos diseñarlo desde casa, y sirvió mucho hacerlo en casa, porque ahora déjame compartirte que Oaxaca ya va a tener su propio chat, Chiapas nos acaba de buscar, y Quintana Roo también está en proceso de tener su propio chat de la transparencia. Es decir, el Info Ciudad de México como punta de lanza, pero también como un ente, un órgano autónomo que comparte con otros órganos garantes. Hablar de órganos autónomos hoy está, pues es muy bueno seguir hablando de órganos autónomos con estas miras que tienen para destruirlos, pero platícame un poco, Arístides, este chat que tienen, este ATIC, ya tenían ustedes una plataforma muy eficiente que podíamos bajar una aplicación, y toda esta plataforma que tienen en internet, una página web muy expedita. ¿Qué va a pasar con eso? Este chat se está alimentando de toda esta base de datos. ¿Qué va a pasar con toda esa tecnología que en algún momento fue punta de lanza? Digo, bajar la aplicación, darse de alta y tener el acceso a la información era muy wow, ¿no? Era muy sorprendente para la gente que pudiera conocer más información del gobierno en turno, de a dónde va su dinero, y sobre todo con este tipo de protección de datos personales. ¿Qué va a pasar? ¿Seguirá funcionando? ¿Se les va a seguir dando mantenimiento? ¿Qué va a pasar con esas plataformas, Arístides? Son herramientas complementarias. ATIC no sustituye, por ejemplo, la página de internet del Info ni la Plataforma Nacional de Transparencia, sino que lo que pretende es agilizar este derecho a partir de solicitudes de acceso a la información que ya haya presentado otra persona. Entonces, en realidad, ATIC, el Infoverso, las resoluciones con inteligencia artificial son herramientas complementarias a las ya existentes. Entonces, no son sustitutas, son complementarias, y lo que pretenden es eso, revolucionar completamente el derecho de acceso a la información en nuestro país. Por aquí tengo en mis notas, Arístides Rodríguez, comisionado presidente del Info CDMX, pues hay un software que ganó el primer lugar en la categoría sector público del Premio de Innovación y Buenas Prácticas en la Protección de Datos Personales, y este software Ciber, SIVER, Ciber, verificación automatizada a sistemas de datos personales. Platícanos de este premio, platícanos de este software, para qué nos sirve, si está integrado en la plataforma, yo supongo, y obvio que está, yo creo verlo, que está dentro, que es parte de todo este conjunto de herramientas digitales que aparte privilegian la protección de datos personales, Arístides. Es parte del ecosistema digital del Info. Ciber es una herramienta que permite la verificación de los sistemas de datos personales de los diferentes sujetos obligados de manera automatizada. Ya se ha compartido también con otros órganos garantes, y fue ideado por mi colega, la comisionada Laura Lisette Enríquez Rodríguez. Es una gran herramienta que también viene a revolucionar la protección de los datos personales. Insisto mucho en cómo las instituciones podemos mostrar nuestra utilidad a través de la innovación. Creo yo que el foco, la mira, está precisamente en la innovación, y cómo esta innovación que estamos generando puede dejar un legado para futuras
instituciones o para futuras generaciones en nuestro país. Bueno, pues esto, qué beneficio le da, a ver si no es una pregunta muy banal, ¿qué beneficio le da al usuario toda esta tecnología, aparte de tener la información de primera mano, Arístides? En el día a día, por ejemplo, alguna persona que desea obtener de manera rápida el mapa del metro, le puede decir a TIC, es decir, la puede tener como una herramienta de bolsillo en donde le diga dame el mapa del metro, le va a arrojar inmediatamente el mapa del metro. Necesita el reglamento de tránsito, le va a decir a TIC, dame el reglamento de tránsito y te va a arrojar el reglamento de tránsito. Es decir, es como si tuvieras un amigo virtual que te esté proporcionando información útil en la Ciudad de México. Pero queremos ir más allá. Entonces queremos utilizar esta herramienta, por ejemplo, como un elemento para ir identificando qué está ocurriendo en la Ciudad de México, en qué se están erogando nuestros recursos públicos, pues esta herramienta se lo puedes preguntar. Incluso esta herramienta ya está vinculada con el buscador temático de resoluciones del Info de la Ciudad de México y, por ejemplo, hoy si alguna persona quiere saber acerca de en cómo se están empleando los recursos públicos para, por ejemplo, conmemorar el grito de la independencia, pues le puedes preguntar a este chat. Entonces, de esta manera tienes la información en la palma de tu mano. También le puedo preguntar al chat qué son los derechos ARCO. Puede preguntársele qué son los derechos ARCO, al chat se le puede pedir información de cómo presentar una solicitud de acceso a la información, cómo presentar un recurso de revisión y a partir, insisto, de las solicitudes más recurrentes que hay en la Ciudad de México, entre más se le pregunte, más respuestas se irá acumulando, porque como toda inteligencia artificial, ATIC está en proceso siempre de entrenamiento y probablemente si le envías tú ahorita una pregunta que no logre identificar, el hecho de que tú ya se lo preguntes va a permitir que en un futuro ya la pueda responder. Han sido 30 años, por lo menos, los últimos 30 años, Arístides Rodríguez, de un avance tecnológico, bueno, increíble. Yo creo que los últimos 30 años se han avanzado añísimos y hemos acortado la distancia entre el hoy y el futuro. Vaya, en este asunto, en esta idea de la comunicación vía online, hay estas ideas del metaverso y lo hemos visto no solamente en empresas, sino también lo hemos visto en la ficción, ¿no? Los metaversos y las ideas de viajar en diferentes universos. Está esta idea del infoverso en el Info CDMX. ¿Qué es el infoverso? ¿Para qué le sirve a la gente? Platícanos, desmenúzanos este asunto del infoverso. ¿Necesito avatar? ¿Me voy a ir a otro universo? ¿O cómo es el asunto del infoverso, Arístides? El infoverso va a ser una réplica del Info de la Ciudad de México. Bueno, de hecho está más tecnológico y más bonito el infoverso, pero es una réplica en el cual tú vas a poder acudir al Info de la Ciudad de México de manera virtual, ya sea a través de una computadora, de una tablet, de tu teléfono celular o con unos lentes de realidad aumentada. Entonces, en lugar de acudir directamente a nuestras instalaciones, tú desde tu celular puedes entrar al infoverso y desde ahí empezar a interactuar con las diferentes actividades que tenemos en el Info de la Ciudad de México. En un futuro aspiramos que se pueda brindar capacitación, por ejemplo, a través de este infoverso, pero hoy en día, en realidad, fue pensado originalmente como un espacio para que podamos celebrar las audiencias de conciliación. Es decir, por ejemplo, tú le preguntas a una alcaldía, le puedes preguntar, por ejemplo, cuánto le costó, cuántos baches ha tapado y cuánto le ha costado el contrato y con qué empresas se han llevado a cabo el bacheo de las calles en la alcaldía, ¿no? Probablemente la alcaldía te contesta nada más y te dice, he logrado tapar 100 baches, pero no te dijo ni la empresa ni cuánto le costó. Entonces un ciudadano o una persona, no tiene que ser ciudadano, presenta un recurso de revisión y en la etapa del recurso de revisión nosotros admitimos el recurso y los invitamos a conciliar para que la alcaldía, por ejemplo, te diga, oye, bueno, ya me estás impugnando, me estás presentando el recurso de revisión, te quiero dar la información de manera complementaria y concilio contigo. Pero ¿cómo conciliar o por qué hoy en día no había conciliación? Porque para conciliar, pues muchas veces tenían que acudir de manera física al Info de la Ciudad de México y con ello se rompía el anonimato. Recordemos que el derecho de acceso a la información se puede presentar de manera anónima
y en el momento en el que alguien quería conciliar en las instalaciones del Info, pues perdía el anonimato. Con el Infoverso, a través de el uso de un avatar, se va a poder llevar a cabo esta conciliación manteniendo el anonimato de la persona que está recurriendo, la persona recurrente y que dice, yo no estoy conforme con que contigo, alcaldía, no me diste la información completa, en consecuencia me estoy quejando ante el Info, pero bueno, en una etapa previa te doy la oportunidad a ti, sujeto obligado, te doy a ti la oportunidad, alcaldía, de que me entregues la información complementaria y de esta manera llegar a una conciliación. Es decir, pretendemos a través del Infoverso contar con una herramienta, un aula, un espacio de conciliación para llevar a cabo las audiencias y obtener mucho más rápido la información que requiere la gente. Vaya, entendiendo a la alcaldía como el sujeto obligado, dime una cosa, aquí hablamos de la alcaldía, ¿podré pedir a la Comisión Federal de Electricidad los contratos que tienen con las empresas privadas para generar energía eléctrica? Podría preguntar cualquier información de un ente público de la Ciudad de México. Recordemos que el Info Ciudad de México nada más tiene competencia para la Ciudad de México. Entonces se le podría preguntar a cualquier alcaldía, a cualquier partido político en la Ciudad de México, a algún organismo autónomo de la Ciudad de México, la Comisión de Derechos Humanos, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, se le podría preguntar a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, al Poder Judicial de la Ciudad de México, al Congreso de la Ciudad de México, es decir, solamente en el ámbito local. Esta herramienta, pues sin duda puede generar o servir como caja de resonancia en un futuro a nivel nacional. Déjenme platicarles que incluso esta semana también ya les enseñamos esta herramienta a los comisionados del INAI. Ok, ¿y qué dijeron los comisionados del INAI? ¿Les gustó? ¿Les van a adoptar? Estaban felices, estaban encantados. La verdad es que cualquier persona que ha probado esta herramienta ha quedado maravillado de cómo podemos utilizar la tecnología, la inteligencia artificial de manera positiva. Hoy en día, en el que sí estamos pasando gran parte de nuestra vida en el entorno digital, de hecho yo siempre recomiendo, si bien soy propulsor y creo en la innovación, creo en la tecnología, también a su vez creo que es importante cuidar el tiempo que pasamos en pantalla, pero cómo utilizamos la tecnología y la innovación de manera positiva para que las instituciones nos acerquemos de manera más rápida a la población en general. Este Infoverso ya está disponible. ¿Cómo puede acceder la población a este Infoverso que nos va a dar información de la Ciudad de México, Arístides? El día de hoy aprobamos el acuerdo en el Info de la Ciudad de México. En la propia página de internet ya se va a poder ingresar dando un clic a una pestaña para entrar a este Infoverso, empezar a recorrerlo. Apenas está amueblando el Infoverso, por decirlo de alguna manera, y ya a partir de esta semana estaremos ya emitiendo los primeros acuerdos de admisión, es decir, de los recursos de revisión que ya existen. Vamos a estar invitando a conciliar para que la primera persona pueda conciliar en este Infoverso. Y a TIC sí, el chat de la transparencia, sí ya lleva alrededor de 8 meses funcionando y en el cual ya ha estado cargando y recibiendo interacciones. Ya tenemos más de 57,000 interacciones a través de este chat de la transparencia. Me he sumado a ese número, a esa numeralia, me he sumado varias veces. Preguntarte, Arístides Rodrigo, si bien la tecnología cada vez ha sido más intuitiva, más fácil de utilizar, tal vez exista personas que le es complicado acceder a esta tecnología o entender cómo es que está funcionando. ¿Habrán algunos tutoriales del Info CDMX colgados, no sé, en YouTube, en Facebook, donde vayan explicando con manzanas, como por ejemplo, si le picas aquí puedes acceder a esta sección donde puedes preguntar esto y va a funcionar de esta forma, de tal manera que la gente tenga como esta idea de mecánica de cómo funciona esta tecnología que está en nuestras manos, Arístides? En el propio TIC se puede obtener, por ejemplo, un tutorial de cómo presentar una solicitud de acceso a la información a través de la PNT, te reenvía un video en YouTube. Okay. Pero me acabas de dar una gran idea, mi querido Gerardo, porque creo que tenemos que desarrollar
un tutorial para el funcionamiento de ATIC, otro tutorial para el funcionamiento del Infoverso, otro para el funcionamiento de las resoluciones con inteligencia artificial y naturalmente también para el ciber. Pero nos acaba de dar una gran idea. Creo que tenemos que desarrollar esos tutoriales, aunque son herramientas muy intuitivas y fácil de utilizar. Nunca está de más tener un tutorial que vaya guiando en el camino. Pues, estimado comisionado presidente del InfoCDMX, Arístides Rodrigo Guerra García, agradecerte infinitamente esta charla que, bueno, pues nos acerca al mundo de la tecnología aplicada a los derechos de información, a los derechos ARCOM, a los derechos a la protección de datos personales. Agradecerte infinitamente que nos puedas platicar de este ecosistema del InfoCDMX que, bueno, pues veo que va para facilitarnos la vida de una manera tremenda. Arístides, agradecerte a ti y a todos allá en el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México por esta charla, y pues seguiremos en contacto, si nos lo permites, para seguir platicando de este tema tecnológico, cómo es, cómo funciona y cómo está a favor de las audiencias en nuestro país. Arístides, gracias. Encantado, mi querido Gerardo, y abierto para cualquier otra participación. Los invito a todas y todos a probar las herramientas de este ecosistema digital del Info de la Ciudad de México. Estaré en este momento en mi Twitter, Arístides Rodrigo, y en el Twitter del Info de la Ciudad de México estaremos tuiteando el código QR de ATIC y un poco acerca más también del Infoverso, que el día de hoy se aprobó y estaremos amueblándolo en las siguientes semanas. Enhorabuena por la aprobación. El teléfono de ATIC 5633-84-69-52, y bueno, pues ya lo escucharon en las redes sociales de Arístides Rodrigo Guerrero García está puesto ya el QR, y también en las redes sociales del InfoCDMX. Arístides, pues mil gracias, maestro, que tengas una estupenda noche y seguiremos hablando cuando nos los permitas de estos y más temas. Al contrario, mi querido Gerardo, te agradezco mucho y te mando un fuerte abrazo. En sectorfm.com es momento para Master Mix. Más de una hora de música mezclada con lo más in de las esencias bailables. Master Mix. Viernes y sábado, 8 de la noche. Master Mix. En sectorfm.com.